UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. ¿Ya de plano? De plano nadie nos avisó, ahora sí no supimos qué rollo, pero bueno, qué bueno que ya están conectados con nosotros, bienvenidos sean todos ustedes. Ya estamos ni más ni menos que conectados con Luis Salinas y con Joaco Camino, a quienes saludo con muchísimo gusto. Mi querido Joaco, qué buena onda que andas por acá, mano. Qué gusto saludarlos otro miércoles, estar con ustedes y bueno, pues ya a pesar de las inclemencias del tiempo y de los resfriados, ¿por qué no platicar un poquito de todo lo que pasó el fin de semana? Y bueno, de un aniversario bien importante que igual y para muchos levanta pasiones. Y cómo no, y es que hay que decirlo que el caballito solitario siempre ha levantado muchísimas pasiones por lo que ha dejado para la historia y por lo que todo mundo hemos querido tener alguna vez en la vida, así que ya estaremos platicando justamente de ese caballito. Luis Salinas, ¿cómo estás desde Monterrey, Nuevo León? Qué gusto saludarte, amigo. Luisito, hola. Creo que le puso mute. Ya, una disculpa. Muy buen día a todos. Soy breve porque tenemos muchísimo que platicar hoy. Sí, exactamente, muchísimo que platicar. Y mi Joaco, ¿qué te parece si nos vamos arrancando justamente con esa visión del aniversario que traes? Porque 60 años se dice muy fácil, pero la verdad es que ya cuando tienes que vivir tantas épocas, vivir tantas cosas, vivir en la historia una crisis de la energía, vivir los cambios energéticos, vivir los cambios generacionales y ahora también incluso hasta el asunto de los combustibles y etcétera, para hacer los autos eléctricos, se dice muy fácil, pero la verdad es que es muchísimo tiempo. Sí, no, bueno, bien lo mencionas, 6 décadas, se dicen rápido, pero bueno, hemos vivido cambios de sexenio, hemos vivido crisis, hemos vivido varias situaciones a lo largo desde 1964 y medio, hay que recalcar que es 64 y medio, porque muchos ya lo ponen en el 65. Este que estamos viendo ahorita en imágenes es el primer bosquejo del Mustang. Ojo, no salió a producción hasta 1964, que es el icónico que hemos visto muchísimas veces en las calles, que es el color rojito con el interior color camello, con 4 cambios al piso, y que al final del día acabó marcando un hito dentro de la historia automotriz. Todos lo conocemos como un pony car, es el pony car por excelencia, pese a que le pese a los vecinos de Detroit, les va a doler muchísimo lo que estoy diciendo, pero el nombre proviene principalmente, y hay que empezar de los orígenes, de aquel vehículo aquel avión de la Segunda Guerra Mundial, y Ford le trató de hacer una remembranza, una alegoría para poder seguir vigente con el nombre. Antes de Mustang y antes de que se lanzara, se iba a llamar Cougar, que tiempo después Ford sacó un vehículo que era el Cougar y el Thunderbird, pero esa es otra historia, como dirán por ahí, ¿no? Entonces, ahí nos meteríamos en camisa de 11 varas y la neta, no estoy en condiciones humanas para poder explicar todo ese rollo que de repente Ford empezó a crear, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a poder platicar un poquito más de estas 7 generaciones que hemos vivido y que, pues, creo que los dos de acá abajo conocen por lo menos 5 o vivieron 5. Entonces, creo que aquí vamos a estar contándoles un poquito en estas historias del Joaco, más que viajes son historias, en donde pues sí, vemos el 1964 y medio y que de ahí pues, pasamos hasta 1969 con este tipo de vehículos, ¿no? O sea, que empezaban a presentarse con motores, digamos, ligeramente potentes para la época que eran 376 caballos de potencia, que ahorita, pues en la actualidad ya muchos coches de producción masiva que no son deportivos ya los tienen y pues, pueden ser vehículos sin problema alguno que para eso entonces eran deportivos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que podemos apuntar, o sea, por ejemplo, como este Mac One, que para mí era de los más bonitos o es de los más bonitos dentro del dibujo, dentro del diseño de Ford, del Mustang, que es de los primeros que se hicieron con los motores Shelby, que ahorita llegamos a ese punto. Después caemos a la segunda generación, que es entre el 70 y 79 aproximadamente. Y bueno, eran las eras del Boss, que igual y lo recuerdan que eran aquellas bestias que, sinceramente, pues para la época con más de 400 caballos y
esas películas icónicas en las cuales podíamos ver un sinfín ay, perdón, de películas y de diferentes programas de televisión, que no sé si recuerden, un verdecito bonito por ahí que tiene el pomo de de la palanca en color blanco. A ver si, a ver si saben de cuál me estoy refiriendo. ¿Que a Leonora? No, Steve El McQueen, Bullet. el Bullet, Ah, el bullying. exactamente. Claro, sí, es cierto. Y también el de 60 segundos, que Nicolas Cage lo tuvo bastante bien madreado, por decirlo de alguna manera ética y correcta, porque pues, a cómo lo dejó y a cómo lo vendieron, creo que es el Mustang más caro, junto con el Bullet, que ha podido tener Ford dentro de su haber, ¿no? Entonces, sí, empezamos ya a ver un poquito de rediseño, nos acordamos de cuando hubo el campeonato Mustang en el Autódromo Hermano Rodríguez, que era con la cuarta generación, que llegó con el motor SVT, que era una bestia de motor de 385 caballos para ese entonces. Y bueno, las competencias nacionales eran bien divertidas porque estaba el Reto Neón, estaba la Copa Mustang, estaban los tractocamiones, y de ahí pues empezó a hacer otra vez la efervescencia antes de que remodelaran el autódromo, para que más o menos vayamos teniendo una idea de cómo fue ahí progresando las diferentes épocas del Mustang, hasta llegar a la quinta generación, que era el cuadradito bonito con dos ojitos, y llegó el GT500, que era cuadrado, grandote, yo me acuerdo mucho que fue de los primeros coches que me prestaron en la industria, que era el blanco con dos rayas blancas, y hacía un ruido, aunque le pusieras el silenciador del escape, hacía un ruido que decías, qué bruto cómo suena y ruge esta cosa. O sea, grandes memorias y grandes momentos, sí, no voy a negarlo, han pasado por estos 60 años. Y bueno, llegando a la séptima generación, que es la que estamos viendo ahorita, me salto la sexta porque es un poquito el paso entre la quinta y la séptima. Solamente pues, metieron el motor Coyote de 5 litros, que es el que actualmente estamos encontrando en los Mustangs. Y bueno, en esta séptima generación ya encontramos el Dark Horse, que ya hemos platicado en este programa de él, y si no, búsquenlo en la historia, y el GTD, que es una pieza muy importante para Ford porque fue el primero, o bueno, es el Mustang que permitió que regresaran con el GT3 y el GT4 a las pistas después de un largo tiempo para correr Daytona 24 este 2024 y competir en Le Mans el año pasado. En algún tiempo en los 90 estaban realizando sus carreras bajo el apoyo de Lino, que estaba con la plataforma. Y me voy mucho más atrás, cuando estaba en boga la serie de Los Ángeles de Charlie. Jacqueline Smith era el auto del personaje, creo que se llamaba Kelly. Y que también ahí era una derivación entre un Mustang más compacto, más de la época, a lo mejor un poco más austera, pero nada que ver, un poquito en limbo también, y el famoso Mustang Pinto a finales de los 70 igual, y que hablas de la Copa Mustang, pues por supuesto no podemos dejar atrás y le mandamos un cordial saludo a alguien que ya está disfrutando de su retiro desde hace varios años, hablando de Rafael Martínez, piloto tricampeón de Copa Mustang, y de veras, en trazos pequeños, por ejemplo el Super Jarocho, cómo era un trazo ratonero para esos cochesotes, ¿eh? Sí, no, o sea, yo recuerdo, y bueno, primero, contestando la pregunta, el que tú, si no mal recuerdo, el Pinto es el llamado Cuatro Ojos, que era por ahí de la época de los finales 70 y hasta principios de los 90, que duró muchísimos años esa generación y que solamente fue teniendo varias modificaciones en cuanto a las líneas fluidas para poderlo hacer un poquito más aerodinámico. Sinceramente, para mí esa generación no me gusta. Que tenga los cuatro faros y todo eso, no me acaba por llamar la atención. Una vecina de donde vivo, de donde tienen su casa, lo tenía y sí, decía, híjole, sí, sí es un Mustang, pero no me acaba por convencer. O sea, no era el coche grandote, así que decías potente, porque era cuando Ford estaba en la época de la recesión de gasolina y todo eso, e hicieron los motores un poquito más pequeños. Entonces, creo que esa esencia del Mustang, del V8, es lo que siempre ha marcado el Pony Car y siempre ha hecho la adrenalina y el saber que desde que lo prendes, pues despiertas a todo el vecindario porque
desde que haces ignición, los pistones y cómo sale por el escape, creo que sin duda es algo que lo hace muy distintivo y lo hace completamente diferente a todos los demás competidores de ese segmento de los muscle cars americanos. Y hablando de diferencias, por supuesto, los que crecimos con esa estridencia, con esa parte tosca del Ford Mustang, por supuesto que protestamos, me incluyo, cuando le pusieron el EcoBoost, que en algún tiempo los escuchamos en los Fórmula 4 NACAM. Sí, es cierto. Y eso ya fue en la sexta generación que metieron el EcoBoost, el V6, para supuestamente ser más amigables y para poder cumplir con normas europeas y asiáticas para poder comercializar este tipo de vehículos en aquellos lugares, porque recordemos que en Europa, pues les vale gorro si tiene V10 o V8. Ellos fueron los causantes de que muchos vehículos dejaran de tener tantos cilindros y empezaron a tener el EcoBoost con un turbo que, ok, no anda mal, pero no es la esencia de un vehículo poderoso, rabioso, que puede ser wheel spin y puede ser donas. Y es un vehículo hecho, y perdón que te lo diga, para el cuarto de milla, hecho con llantas atrás grandotas, 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 y adelante, pues unas que pues, sirven nada más para guiar, ¿no? O sea, y recuerdo muchas veces el autódromo de Monterrey, lleno ay, se me fue, no de Hule. virotas, de hule, y que con el calor pisabas y te quedabas ahí pegado. Entonces veías esos dragster o chicle. veías el chicle, exacto. Veías el cómo se agarraban los NASCAR en ese momento, que eran todavía cuando había Mustangs, como tú decías, que fue la transformación de Copa Mustang a NASCAR México, que pues todavía seguía habiendo esas carrocerías en lo que hacían completamente el traspaso y que pues sí se veían imponentes y agarraban todo lo que se le ponía en el piso, ¿no? Igualmente, cuando hablando de evolución, que la hicieron SUV eléctrica. Sí, que muchos, ¿cómo decirlo? Muchos fanáticos, muchos de corazón de Mustang, no lo toman como un Mustang como tal, sino que pues es una variante ahí perdida eléctrica para seguir estando vigente en Europa, pero pues para los realmente apasionados de corazón de este Pony Car, es el dos puertas, lo aceptan convertible, hardtop o coupé, y tan tan. No hay nada de aquello de el Mac E y todo eso, no, para esos es como una ofensa y pagarle a Dios en Viernes Santo, ¿no? Entonces, creo que aquí es muchas veces el poder decir el motor, el quemar gasolina y saber que te va a dar 6 kilómetros por litro cuando bien te va con un coche de estos. Exacto, la velocidad es inversamente proporcional a la capacidad del tanque de combustible, ¿no? Entonces, ahí sí dicta muchísimo eso. Y bueno, dentro de todo, hicieron una remembranza hace una semana, que ya ven que estamos en el programa, hicieron una remembranza bastante buena en donde teníamos litografías, teníamos artículos desde 1964 y medio con todo el proyecto que Mustang ha venido haciendo, ¿no? Entonces, creo que sin duda es uno de los que se niega a morir y sigue siendo un petrogel porque no es fácil quitarle el estatus de Mustang y que haya sobrevivido durante 60 años, sabiendo que sus rivales pues, han ido y venido y han tenido diferentes modificaciones para poderse ir adaptando a lo que la industria ha ido marcando, ¿no? Entonces, Ford sí nos presentó y nos dijo que el V8 no se muere, que Y hagan para lo que no, perdón, Joaco, Sam, y para no salirnos de la cuestión racing, ya va para 35, 38 años que en Estados Unidos es el Camaro Mustang Challenge Racing Series, sancionado por NASA, National Autosport Association, y en el 2024 se cumplen los primeros 10 años de este campeonato, ahora renombrado Monterrey Racing Cup, y que corre aquí en Autódromo Monterrey, y dos, tres clásicos, por supuesto, no lo podemos dejar atrás en la carrera panamericana. Sí, sí, es un vehículo icónico, o sea, que al final lo hayamos manejado, alguien lo haya tenido, o simplemente lo hayamos tenido o lo tengamos en uno 18, uno 43 o uno 24, siempre ha sido el sueño de cualquier niño el ver un Mustang, ¿no? O sea, y me ha tocado ver a chavitos que se les quedan viendo, se les sacan fotos, o sea,
ya sea por el caballo, por los colores o por simplemente el diseño. Y no importa que tengas 3 años o tengas 99 años, vas a verlo con el mismo cariño y vas a verlo, siempre va a ser un objeto para llamar mirada. Definitivo. Y pues también ha tenido sus malos momentos. Por ejemplo, la temporada moderna o la única temporada moderna ya por el 2008-2009 del Auto Increíble, Ujú. que no funcionó, no generó el Es rating cierto. adecuado y se acabó. El Eh, GT 500 KR. ¿Mm? sí, pero ¿sabes qué? Era una época donde el Mustang era más redondo además, o sea, era muy robusto, muy robusto y era redondo. Entonces, al verse redondo se veía gordo y Mustang muy raro. La verdad es que a mí nunca me acabó de convencer esa línea Mustang. Hubo mucha gente a la que sí le gustó, naturalmente. Y yo creo que el hecho de haber cambiado ese Pontiac modificado del Auto Increíble para hacerlo un Mustang cambió muchísimo la esencia de la historia, ¿no? Como que la inclusión del Mustang fue más forzada que otra cosa, ¿no? Y que a final de cuentas no funcionó. Pues no. Yo Sí, vi 3 no, capítulos y me aburrí. yo ni siquiera lo tengo registrado en la memoria, así se las pongo. Pero sí, Sí, pero era creo un que, Mustang completamente ¿mm? diferente. A ver, para Sí, sí, ustedes, perdón. ¿cuál es la generación que más les ha gustado? Híjole, Ah, el Mustang 65. Ese para mí es tal vez uno de los más de los más deseados por mí en toda mi vida, ¿eh? Yo creo que el Mustang 65, el descapotable, era maravilloso, chiquito, potente, guerrero. Y uno que también me marcó de alguna manera era porque mi maestro de matemáticas tenía un Mach 1, el Mach 1. Y qué Ah, monstruo era ese coche, ¿eh? no le iba mal. No, la verdad es que no, para ser maestro infeliz ya ganaba una lana. inclu- Pero la verdad es que el match era icónico de esa época también, incluso. O sea, existiendo el Mustang como tal, el monstruo, el Ujú. Match One también era digno de verse, ¿eh? Ese descapotable que mencionas del 65, inclusive fue usado como pacecar en un Indy 500. Ujú. En alguna ocasión lo llegaron a usar. Yo me Y quedo tú, con el 1984, compacto, pero todavía con esa rudeza, con esa cosa rough, se rescata todavía y pues yo me quedo con esa generación de Ford Mustang. Ah, no, pues mira, y ahora sí tú, hay para repartirlos. No, yo me quedo con los de la, ¿qué será? No, la generación de lanchones, donde está el Mac One, en ujú, los Boss, aquel 429, el 351. Creo que para mí esos son así, porque los otros sí son cuadraditos, los de la primera generación que te gustan a ti, Sam, son cuadraditos, bonitos, que son como la primera que dices, bueno, pues es para dominguear. Pero el Boss 429 o el 351, creo que sin duda podrían ser más racing y tienen más posibilidad de meterles galleta y seguir teniendo la estructura por fuera original. Y creo ujú. que para mí sería el favorito. Sí, es hablar de los gustos que a cada quien le toca, ¿no? Porque aquí realmente somos contemporáneos nosotros tres, pero tenemos gustos totalmente diferentes. Entonces, cada quien tiene sus gustos de acuerdo a lo que le tocó vivir. Entonces, qué chido es eso, ¿no? Definitivo. Sí, no. Entonces, pues esto fue lo de, como diría Porky, esto es todo, amigos, Sí, qué porque creo fantástico. que podríamos extendernos todo el programa, pero como decía Luis, tenemos hartas cosas que hablar, cosas bien interesantes